Y a dejar de saber cómo está la situación de los presos políticos de Catamarca en la causa Capilla del Rosario, causa de 1975, pleno gobierno constitucional. Y para ello lo tengo acá al doctor Lucio Montero. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Luis, ¿cómo le va? Yo quería saber cómo estaba la causa, porque me ha llegado noticia alarmante, por eso también quería que usted nos aclare. Sí, mire, desgraciadamente el tribunal oral, que estaba compuesto por el doctor Casas, Reinaga y Jiménez Montilla, los condenaron a los defendidos nuestros a prisión perpetua. Indudablemente que nosotros estamos preparando ya el recurso de casación, porque consideramos lisa y llanamente que han cometido prevaricato estos jueces por el hecho que no han aplicado la ley que corresponde, y con el agravante que en base a eso han de tener una condena penal tan grave para mi defendido, ¿no? El que me hace llegar es un compañero del coronel Nakagama, teniente coronel Treglia. Y sí, bueno, la información que me llegaba era casualmente lo que usted me está diciendo. Y ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque yo hablaba también la vez pasada y para mí todas estas causas son lo mismo. Es venganza, no es justicia. Entonces, o empezamos a tomar el asunto y a pelearla con otros medios, como hace unos días atrás también, la semana pasada, el doctor San Emeterio nos hablaba y él hizo una denuncia en La Haya. Es como que empieza a querer cambiar este asunto, porque yo creo que todas las causas, todas, están en foja cero. Mire, en realidad, esto tiene un enorme contenido político, ¿no? Los jueces, realmente acá se ha visto la gravedad con la que actúa en estos casos en el tema penal, donde no se respeta absolutamente nada, y nosotros hemos demostrado los criterios tan cambiantes de los jueces, porque son los mismos jueces que intervinieron en el fallo Vargas Aynaz en Tucumán y en el juicio de Lucena y Raucino aquí en Catamarca. Y como para darle un dato así al pasar, en los otros casos los jueces dijeron que el periodo sistemático de represión había comenzado en el año 1975, que en Catamarca particularmente se había iniciado en 1976, y ahora ellos borraron con el codo lo que escribieron con la mano y lo llevaron al plan sistemático al año 1974, que fueron los hechos de Capilla del Rosario. Lo más grave de esto es que era un hecho que fue con los constitucionales de un año que no tenía un año, porque el gobierno de primero asume Cámpora y después en septiembre asume Perón, que fallece, y después asume Isabel. Así que un gobierno constitucional que poco más de un año, y nunca existió un plan sistemático, porque incluso hay un decreto del año 73 que declara ilegal el accionar del ERP y que encarga a la Policía Federal que se encargue de reprimir o de impedir las actividades del ERP, con lo cual plan sistemático jamás existió, porque el estado de sitio incluso se dictó en el mes de noviembre del 74. Entonces ahí nomás ya tenemos una cuestión que es realmente absurda con respecto a este tema. El otro tema puntual que me gustaría que quede bien claro es que los jueces, en la evolución del derecho internacional, acá se tiene que aplicar el derecho internacional, no el derecho ordinario dentro de un país. Y la última evolución del derecho internacional es el Tratado de Roma, y Roma establece que para que un hecho se considere delito de lesa humanidad tienen que existir 4 requisitos para cumplir con el tipo penal, que es primero que sean actos atroces, que sean generalizados y sistemáticos contra la población civil y producto de una política de Estado. Y acá es el gravísimo error que cometen los jueces, porque le asignan toda la responsabilidad al ejército, y el ejército no es el Estado, el ejército es una fuerza armada dentro del Estado. Entonces, si hubiera sido un plan sistemático, el gobernador Mott, que hoy todavía vive, tendría que estar preso también porque integró el Estado. Así que esa es la primera cuestión grave. Y la segunda cuestión grave es que nunca acá fue un ataque en contra de la población civil, a pesar de los esfuerzos de la querella y la fiscalía, que sin ningún fundamento dijeron que los integrantes del ERP, que intentaban derrocar al gobierno constitucional, eran civiles. Nosotros en ese sentido citamos el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2002,
la cual hace una diferencia en sus considerandos 67 y 69. En el 67 establece qué son los combatientes y los combatientes legítimos, y los define de acuerdo a la Convención de Ginebra. Y en el considerando 69 establece y hace mención a que se consideraban combatientes ilegítimos, y entre esos combatientes ilegítimos los coloca a los civiles que de cualquier forma participan en las hostilidades, y además dice perfectamente la comisión que los civiles, una vez que pasan a ser combatientes, ya sea legítimos o ilegítimos, no pueden volver a la situación de civiles. Por lo tanto, en este caso, los integrantes del ERP no eran civiles, eran combatientes, y entonces tampoco están abarcados por el tipo del delito de lesa humanidad. Y acá viene lo más grave, que la República Argentina se comprometió a respetar los tratados, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en un fallo de muy poquito tiempo, en un caso Carranza-Latturbese, del mes de agosto de este año, también dijo la Corte Suprema de Justicia que los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son obligatorios. Por lo tanto, por eso nosotros ratificamos el hecho que los jueces cometieron prevaricato, porque no aplicaron el derecho vigente, entre los cuales tenían que haber incorporado los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que realmente es un fallo lamentable de todo punto de vista, y desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho penal más aún, ¿no? ¿Cómo fallan los jueces? ¿Todos de la misma forma? ¿O? No, el doctor Casa falla en disidencia, pero también la esencia es que ellos, acá lo más grave es que los jueces, como le dije anteriormente, todo lo que habían dicho en el caso Vargas Añaz, en el caso Lucena y Saucino, ahora lo cambiaron, lo intentaron cambiar en muchas cuestiones. Fíjese que los otros dos fallos atribuían la responsabilidad o la imputación era en base a la teoría del dominio del hecho, que es la teoría de Roxin. Pero como nosotros le demostramos que la teoría del dominio del hecho no es aplicable para el caso de gobiernos constitucionales, sino que esos Roxin lo decían que era para los casos de gobierno de facto o de organizaciones ilegales, ahora cambiaron ya su criterio de la teoría de Roxin y pasaron a la teoría del dominio funcional, que es de Jacob. Entonces, así vemos cómo los jueces van, vienen, se acomodan, y es realmente un espanto lo que hacen con respecto al derecho penal y a cómo buscan la forma de condenar a estas personas, que es más una cuestión política que una cuestión de derecho. Y acá, en síntesis, Luis, lo que estamos es, los jueces aplican lo que se llama el derecho penal del enemigo. Por más cuestión legal que uno invoque, por más que uno demuestre con las pruebas que no tienen nada que ver, que la gente no tiene ningún tipo de vinculación con el hecho, la condena es segura, la condena siempre los van a terminar condenando, y eso es lo que se ha demostrado en esta causa. Se aplicó el derecho penal del enemigo, en el que el enemigo no tiene derecho a nada, solamente a que lo condenen. Acá fue un combate en fuerzas armadas contra fuerzas revolucionarias del pueblo, el ERP, y en el ERP había también ciudadanos extranjeros, ¿es así? Por supuesto, fíjese que en todo lo que actuaron las fuerzas policiales y militares en el 74 se cumplió perfectamente con la ley. Las personas fueron llevadas a la morgue del cementerio municipal, fueron identificadas, fueron enterradas en fosas comunes, los cadáveres que se identificaron fueron entregados a sus familiares, y hubo 4 cuerpos que no se pudieron identificar y fueron enterrados en un lugar perfectamente determinado en el cementerio municipal, con los cuadros identificados y todo lo demás, lo que permitió que luego de más de 30 años vinieran los familiares de 3 integrantes del ERP, que eran del movimiento Tupamaros de Uruguay, y los pudieran identificar. ¿Qué es lo que pasa? La gente tiene que entender que el problema del terrorismo en Argentina viene mucho más atrás del año 76. Entonces, el ERP integraba la organización Solidaridad, que era una organización latinoamericana que estaba apoyada por Cuba para tratar de liberar, entre comillas, los países de Latinoamérica. Le integraban Chile con el MIR, Tupamaros de Uruguay, el Frente de Liberación de Bolivia, el ERP de Argentina, y el objetivo del ERP era
asentarse en Tucumán para desarrollar la guerrilla tipo urbana y de esa manera poder liberar Tucumán y ser reconocido por todos los países comunistas como un estado independiente, y de esa forma ir definiendo la revolución que era, digamos, el objetivo que tenía el Che Guevara para América Latina con todo el apoyo de Cuba. Entonces no eran civiles, no eran improvisados, no eran jóvenes idealistas o chicos inocentes los que vinieron a Catamarca a intentar tomar un regimiento de infantería, y bueno, desgraciadamente le fue mal. Después hubo un enfrentamiento y fue un hecho aislado, un hecho espontáneo, un hecho que ni siquiera fue planificado lo que se iba a hacer. Y fíjese que lo más grave es que este fallo contradice lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el caso de derecho de René de Jesús, y contradice lo resuelto por la Cámara Federal de San Martín en el caso de La Tablada, en que dice que por más que el hecho se demuestre en sí que hayan existido un fusilamiento, como ellos dicen, de esta persona, que se trató de un hecho aislado, un hecho espontáneo, y que si una persona lo comete, no por eso significa que hay una política de Estado, no por eso significa que todos son responsables. Pero acá es al revés, acá nuestros jueces que fallaron ni siquiera siguieron la doctrina de la Corte en el fallo de derecho de René de Jesús y en el fallo de La Tablada, que también dijeron directamente que eran cuestiones que estaban prescritas. Es más aún, en el fallo de La Tablada, los integrantes del movimiento Todos por la Patria hacen una presentación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión determina que realmente existieron fusilamientos y existieron torturas contra los integrantes de la comisión del movimiento Todos por la Patria. Vuelve el informe y el juez Castelli ordena el autoprocesamiento contra 2 militares en el año 2010, y en febrero del 2011 la Cámara, en el 2009 y en febrero del 2010, la Cámara Federal de San Martín revoca el autoprocesamiento y determina que son hechos prescriptos porque, como le dije, se tratan de hechos aislados, hechos espontáneos, donde no hay un ataque generalizado, donde no hay un ataque sistemático y tampoco hay un ataque en contra de la población civil. Entonces, la Cámara y la Corte tomaron lo que dijo la Comisión, toman el derecho internacional y terminan estableciendo la prescripción tanto en el fallo de Tablada como en el fallo de derechos de Jesús. Sin embargo, los jueces de acá se olvidan. En la sentencia en ningún lado hacen ninguna mención al fallo de derechos de René de Jesús, a pesar que en los otros 2 fallos anteriores también lo invocaban, y en síntesis estamos ante una cuestión completamente arbitraria, y en donde los jueces, les repito, cometieron el delito de prevaricato, que tiene una pena de 15 años, y si en algún momento cambian las condiciones políticas, seguramente haremos las denuncias correspondientes. ¿Los jueces son de Catamarca o son de otras provincias? El doctor Juan Carlos Reinaga es de Catamarca y el doctor Casa y el doctor Jiménez Montilla es de Tucumán. Acá tengo algo que yo le decía que me escribió Enrique Treglia. Dice: esta persecución a soldados que hoy sufren estas anomalías jurídicas, con enorme espíritu de sacrificio, humildad y respeto a la ley, al decir del doctor Jiménez Montilla, juez del tribunal interviniente, deben terminar, como deben terminar las sentencias prevaricantes en perjuicio de la sociedad indefensa. La salud de la nación y la recuperación de la justicia lo hacen necesario. Enrique Treglia. No sé si usted quiere decir algo más. Por mi parte me doy por satisfecho y en algún otro momento lo volveré a llamar, doctor. Creo que es doloroso para nuestro país, para nuestra justicia y para el sistema penal argentino lo que está ocurriendo con estos jueces y con estas causas. Y le vuelvo a repetir, yo quiero que quede bien claro, acá no se hace justicia, acá se aplica y se interpreta el derecho, y lo que se hace es aplicar y manipular el derecho. Como resultado, lo que existe es el derecho penal del enemigo, que, como le dije, cualquier cuestión que uno puede invocar, como las cosas que le cité, cuestiones de derecho internacional, cuestiones de doctrina, cuestiones de jurisprudencia, nada es suficiente, no se siguen ni siquiera los criterios de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación. Siempre en estas causas va a existir condena,
porque los jueces yo considero que están condicionados, son jueces que han sido elegidos puntualmente para que en estas causas condenen, y de esta forma es lamentable lo que ocurre con la justicia y por supuesto lo más grave es con el sistema penal. Pero bueno, como dijo Nakagama en sus últimas palabras, hay un Dios que todo lo ve, que todo lo oye, y seguramente estos jueces también van a ser sometidos a la justicia divina, y siempre todas las cosas, mal o bien que hacemos en esta vida, se pagan antes de irnos de este mundo, ¿no? Le agradezco, doctor. Un saludo muy grande al coronel Nakagama y al coronel Salvadori. Gracias, Luis. Que ande bien, un abrazo. Hasta luego. Un abrazo, muchas gracias. Ya escuchamos, esta es una causa de 1975, pleno gobierno constitucional.